lleva a su evento una musicalización personalizada para que tanto ustedes como sus invitados pasen un momento inolvidable. Contamos con 20 años de experiencia y equipamiento de primer nivel que avalan nuestro trabajo. Somos un equipo de profesionales que se esfuerzan en ofrecer un servicio a su medida para cualquier tipo de eventos, cumpleaños, casamientos, recepciones, conferencia, festivales, monitoreo para grupos. Contamos con iluminación LED, máquina de humo, bolas espejadas, DJ, animación, para que tu fiesta sea la mejor. Y nos fuimos en una. Aceptamos todos los medios de pago, presupuestos acordes a tu necesidad. Contactate con nosotros a través del 3774 50 35 39. Tu consulta no nos molesta. El desvío, sonido e iluminación profesional. Y tu fiesta está más que garantizada. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Agroservicios Santa Catalina, de Ramón Santiago Buenaga, movimiento de suelo, servicios forestales, roturación de suelos y siembra de pasturas. Consultas al 03774 15 40 90 47. Agroservicios Santa Catalina, trabajando para usted con el compromiso y seriedad de brindar siempre lo mejor. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 91 95, Rivadavia 1070, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 20. 7 minutos. Temperatura 32 grados. Humedad 70%. Subió la temperatura. Subió la temperatura. Y también los Super Hits. Verano 2025. Armamos todo para que este verano 2025 sea el mejor. Playlists increíbles, programas divertidos y claro, vos acompañando de donde estés. En esta época del año renovás el placard, tu habitación, pero lo que no cambiás es la radio que suena todo el tiempo. Todo el tiempo. Verano 2025. Cargado solamente de super canciones. Super canciones. Es zapucay bien sentido que nace dentro del pecho. Es como el amén de un rezo cuando ya toca a su fin. Es el canto del crespín en los campos de Corrientes, Cambá Castillo y su gente con aquel toro ñaró.
Es nuestro gran Tallagó con su curuzú orilla. Es el Mencho en la gramilla, bien prendido por el lazo. Es Blasito, es Isaco, es Ernesto y su acordeón. Es Coco y su bandoneón, Antonio Nis y su guitarra. Es mi paisano en una farra bailando por además, suavecito y al compás de algún chamamé dulzón. Y soy yo, en este rincón, en un lugar de Corrientes, poniendo el alma en su gente y en la Virgen de Itatí, con la esperanza y la fe, defendiendo el chamamé en Atardecer Guaraní. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Hola, 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 muy pero muy buenas tardes. Una vez más aquí en este día martes 7 de enero de 2025. Damos la bienvenida a nuestro operador hoy, José Estilo. Y como siempre, para hacerte compañía hasta la hora 22, Itatí Perichón en nuestro Atardecer Guaraní, con todo lo mejor de nuestras historias chamameceras, nuestro querido chamamé también estamos aquí, Nuestras líneas de comunicación 3774 45 17 87 y 3774 42 35 36. Nos sintonizás a través de AM970, LT25 Radio Guaraní de Curuzú-Cuatiá. También estamos a través de YouTube. Pones Radio Guaraní ahí en YouTube y nos sintonizás ahí en vivo. También a través de internet www.lt25.com.ar. Muchísimas gracias a toda la gente que está conectada. Gracias a Antonio Ramírez, que ya nos estaba mandando mensaje. También a Rosa de Arriola, también gracias. Gracias a toda la gente que están allí sintonizando. Y saludamos al gringo también, que estaba ahí sintonizando ya la radio, la AM, nuestra querida AM que se escucha por todos lados, allí en la zona rural también en zonas limítrofes allí, las ciudades cercanas. Muchísimas gracias a todos por estar allí sintonizando nuestro programa y esperando siempre los martes y jueves allí para sintonizar a la hora 20 nuestro Atardecer Guaraní, con nuestro chamamé tradicional, como siempre, aquí difundiendo y defendiendo nuestro querido patrimonio cultural. Y hoy les traemos historias de don Gregorio Molina, este misionero, ¿no?, que se ha dedicado su vida entera a nuestro querido chamamé. Gregorio Molina, que nacía un 4 de enero de 1937, en Puerto Libertad, antes Puerto Berme, en provincia de Misiones. Se inicia en la música a los 11 años de la mano del maestro Wenceslao Casco, integrando una orquesta de diversos estilos musicales. Con el tiempo, estando de gira por Misiones, el bandoneonista rosarino Damasio Esquivel le realiza una prueba, quedando como integrante del conjunto, prosiguiendo la gira por Asunción y Buenos Aires, etapa en la que don Damasio le brinda la oportunidad de realizar sus primeras grabaciones para el sello Pampa. Regresa a su provincia para realizar el servicio militar, por lo que su carrera artística se ve momentáneamente interrumpida, para luego integrar el conjunto Los Posadeños, dirigido por Salvador Chaloy Jara, conjunto con el que es descubierto en un festival que se desarrollaba en Misiones por los hermanos José y Antonio Pilepich, que luego de oírlo tocar lo recomiendan al maestro Ernesto Montiel. A finales de la década de 1950 se integra al Cuarteto Santa Ana, permaneciendo en el mismo por un lapso de 4 años, dejando recordadas grabaciones como solista como Cambá Ricardo, El Mosquito, Fueron tus ojos, a Cacho Colman, y también cantando a dúo con Juan Carlos Moore. Posteriormente reingresa al sexteto de Damasio Esquivel, actuando además en forma paralela con la Embajada Cartelera Correntina de Polito Castillo y con el conjunto Santo Tomé, que dirigían los hermanos Pilepich. En el año 1964 lo convoca don Mario del Tránsito, Coco Marola, compartiendo escenarios y grabaciones por casi 5 años, participando como primera guitarra y cantante en las placas Caraí Chamamé, uno en chamamé y
Postal Correntina. En estos registros formó un celebrado dúo junto a Lizardo Cáceres e inolvidables grabaciones como Virgencita de Itatí, Rosa de Amor y Panambí, y su arreglo de guitarra en el tema La Flecha sigue sorprendiendo a colegas y público. Paralelamente, en el año 1965 forma su primer conjunto acompañado de músicos como Arturo Kaufman, Luciano Silva y Felipe Ferreira, realizando sus primeras grabaciones como solista para el sello Philips, formando nuevamente dúo con Juan Carlos Moore. Participaron de estas grabaciones además sus comprovincianos Martín y Lulo Riveros. En la década de 1970 forma nuevo conjunto acompañado de Juan Carlos Fernández y los hermanos Candia. Con esta formación graba el disco Lenguaje de Eternidad y posteriormente Homenaje a Ernesto Montiel, autor de más de 200 obras, muchas de ellas fundamentales de nuestro cancionero, entre las que podemos recordar a Villa Guillermina, Cinto Ancho, Viejo Ceibo, Los Pagos del Chamamé, Mi Flor Guaraní, Mi Chacra y su obra más difundida, Virgencita de Itatí, entre otras. Gregorio Molina falleció en Buenos Aires el 13 de julio del año 2022. Nosotros aquí rindiéndole homenaje, recordándolo a este cantante, guitarrista, autor y compositor Gregorio Molina, que nacía un 4 de enero de 1937 allí en Puerto Libertad, provincia de Misiones. Lo escuchamos aquí en el comienzo de nuestro atardecer guaraní. Quiero yo decirles que el chamamé nació allá en esos buenos pagos por ahí, donde el sol brilla en su ley y el manso buey ayudará, por eso nunca lo podremos olvidar. Todos los que son de allá recordarán esos campos y arroyos con amor, donde se oyen bellos trinos y disparan los ñandú, mientras los gallos matean bajo el ombú. Son los reflejos de aquellas regiones que en forma de notas nos llega con fe para decirnos que allí ha nacido nuestro chamamé. Y ya muy lejos con honda nostalgia, cuando escuchamos este ritmo poná, parece que algo nos falta, chamigo, y nos hace penar. Esos bailes en estancias, flor y flor, con guitarras, acordeones y el alcohol. Nada falta, todos bailan con sobrada animación, sin decaer ningún momento sale el sol. Todos los presentes miran el fogón, donde varios costillares ya están, recostado por la vara que entre orquestas firme está, mientras comentan sus andanzas los taítas. Son los reflejos de aquellas regiones que en forma de notas nos llega con fe para decirnos que allí ha nacido nuestro chamamé. Y ya muy lejos con honda nostalgias, cuando escuchamos este ritmo poná, parece que algo nos falta, chamigo, y nos hace penar. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Las mañas, amigos,
la que soluciona todos los problemas. Y si algo te apena, búscale la vuelta y sin darte cuenta vas a ser feliz. Cuando hay una guaina que te mira lindo, no seas apurado, córrete a un costado, peinate tu copo, decirle un piropo, después sonreír. Más vale maña que fuerza, como afirma el refrán. Si en el colectivo te vas viajando y tenés la suerte de que una guaina se siente a tu lado, no seas apurado que vas a pipear. Hacete el dormido, pega unos ronquidos y hacele corito, y ya el anzuelito muy bien encarnado, tírale un costado que vas a enganchar. Más vale maña que fuerza, como afirma el refrán. Vertiente musical. Si es que anda noviando y siempre la madre hace compañía, usa cortesía, llévale regalo, muy pronto la mano vas a conquistar. Y si estás bailando, nunca bailes suelto, que eso es un delito, que la ley castiga con serias sanciones y los corazones suelen marchitar. Estás escuchando vale que fuerza, Atardecer Guaraní. Como afirma el refrán. A ver, ¿dónde habré puesto la corbata? Mi saquito está todo arrugado. Estoy preparando mi traje para salir, con mi media naranja para libar, su dulzura que encanta para besar, su boquita de miel. Patea, taca mi corazón, palpitando por ella ya quiero ver, sus ojazos de estrella también morder, esa boca sensual. Mi media naranja, mi media naranja, mi media naranja se pasa de dulce y ahora es bombón. Cabello ondulado parece mar, cuando está oleado enloquecí a llegar a su lado y me tiré a la tierra a nadar. ¡Qué bomba! Mi media naranja explotará, si despojan la planta hechizará, su mirada de magia si lo sabré, que no puedo ni hablar. Mi media naranja, mi media naranja, mi media naranja se pasa de dulce y ahora es bombón. Vertiente musical. Cimbrando viene sus caderas, hace temblar todita la vereda. Ay, menos mal que no me hizo la pera y no quedé saludando al buzón. La sombra de aquella alameda nos brindará en esta primavera felicidad, en jardín de la dicha y coronar mi sueñito de amor. Mi media naranja, mi media naranja, mi media naranja se pasa de dulce y ahora es bombón. Estás escuchando Atardecer Guaraní. En el norte santafesino surge viril y pujante un pueblo que en lucha constante con tobas y mocovíes selló su destino un día con contorno de gigante. Colonizar era la orden, todos sus hombres cumplieron, cierto que algunos murieron por su ideal y su fe, pero sépalo usted, descendiente de esos bravos, ¿por qué se llama su pago Las Toscas de Santa Fe? Un encuentro ocasional del general obligado, jefe acantonado de las guardias nacionales, inspirado en manantiales de un hermoso arroyuelo, viendo que en aquel suelo abundaban piedras toscas, alzó los brazos al cielo, bautizándolo Las Toscas, con fervor de buen cristiano, cumpliendo con un anhelo, se preocupó con desvelo de darle vida al lugar, pero había que confiar en gente de valor, y gracias al Señor que con
con su aporte divino puso en su camino a dos hombres extraordinarios. Don Antonio Tomazone, gringo guapo y bondadoso, se brindaba generoso pa' lo que guste mandar. Nunca solía dejar las cosas para mañana, él se daba buena maña, con cariño y gran amor. Don Gaspar Caumán también, intrépido y valiente, amigos para siempre, trazaron bien sus planes, con vigor de titanes, ayudados por paisanos que les tendieron la mano y luchar hasta morir. Vertiente musical. Un 23 de agosto de 1880, las Toscas entran en la historia del norte santafesino. Hoy solo quedan testigos que recuerdan a esos bravos que merecen los halagos de todo el pueblo argentino. Don Gaspar Caumán cayó, también cayó Tomasones, pero nunca olvidaremos a estos grandes varones. Renacerán del olvido los hombres que son historia, que nos legaron con gloria. Las Toscas de Estás escuchando Atardecer Guaraní. Desde esa región llegas con tu esplendor alegremente, cual brisa que cruza la selva, que besa los ríos y se hace canción. Llegas, querida del alma, trayendo la calma a mi corazón. Desde el litoral llegas, mi amor, vibro de emoción al verte a ti. Me siento feliz mirando tu encanto, que es tanto mi flor guaraní. Sé que hay en ti ternura y miel, que yo libaré besándote. Eres tu mujer, la prenda dorada esperada por todo mi ser. Vertiente musical. Tus ojos celestes, el cielo, en donde estrellas marcó mi camino. Con alma en los labios te digo, vamos a mi nido, tú eres mi amor. Por siempre estaré a tu lado, te llevo grabado en mi corazón. Desde el litoral llegas, mi amor, vibro de emoción al verte a ti. Me siento feliz mirando tu encanto, que es tanto mi flor guaraní. Sé que hay en ti ternura y miel, que yo libaré besándote. Eres tu mujer, la prenda dorada esperada por todo mi ser. Telefonía celular en Caaguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caaguazú 717 o llamanos al teléfono 3774-40-3800. En Cursucuatía contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774-425005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos, rectificación de cilindros en el día,
Tornería Liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774 44 66 60. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774 42 4202 y 3774 50 37 78. Farmacia Farmalab, profesionales al cuidado de tu salud. En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá, reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773 45 83 57. Talabartería y Curtiembre y Verá, con más de 40 años de trayectoria, Mercedes Corrientes. El rancho aquel que conocí, allí viví. Supermercado El Turco 2, en calle Martín Fierro 880 en barrio Villa Dolores. Con todos los productos que usted necesita para el hogar. Contamos con carnicería, fiambrería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, comestibles. Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábado de 7:45 a 12:30 y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Los esperamos en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores. Supermercado El Turco 2. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Así escuchábamos a los auspiciantes, ¿no? Cuando son las 20:31 minutos. Muchísimas gracias a los queridos comercios que apoyan nuestro Atardecer Guaraní. Muchísimas gracias. Gracias a todos y gracias a la gente que se comunica con nosotros también. Horacio Lisa, que quiere escuchar a Lucas González. Y nuestro amigo Mariano, que nos pedía Flor Misionera, muchísimas gracias por estar. Pero antes les contamos lo que escuchábamos por Gregorio Molina, los pagos del chamamé, luego La Maña, después Mi Media Naranja, Las Toscas de Santa Fe y Mi Flor Guaraní. Saludamos a toda la gente que está ahí en contacto con nosotros y mandándonos sus mensajitos. Gracias, Horacio Lisa, ahí también sentado tomando mate y escuchando Atardecer Guaraní, nos dice Horacio. También saludamos a Kevin, Kevin que también nos mandaba mensajes antes del comienzo del programa. A toda la gente que está en contacto con nosotros a través de YouTube, ahí por Radio Guaraní. Gracias a todos. Saludamos a Mirta también, que nos dice acá escuchando Atardecer Guaraní. Nos dice Mirta y Monchito también un saludo para ustedes. Gracias por estar. Saludamos a Cata y a Sergio también allí en Paraje Minuanes. Saludamos a María Rosa y a Francisco también, que sabemos que siempre nos sintonizan, y bueno, toda la gente que está conectadísima allí a través de la radio. Muchísimas gracias y vamos a escuchar los temas que nos pedían nuestros oyentes. Flor Misionera por Paquito Aranda y a Lucas González, allí por Gregorio de la Vega, para nuestro amigo Horacio Lisa. Adelante. Linda abuelita tienes en tu mirada el misterio profundo de
rozar mis labios por un momento. En tu boquita fresca cual manantial, mujer divina, mirando estoy. Flor misionera, mi amor te espera, tu esclavo soy. Quisiera ser tu dueño, dulce guainita, diosa de mis cantares, flor de amambá. Acariciar tu cabello y tu carita, porque sin esa dicha chenda vea, mujer divina, penando estoy. Flor misionera, mi amor te espera, tu esclavo. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Eduardo Monge, no te fuiste para siempre, otra ausencia para los callejones del chamamé. Cuando te añora el paisaje que a vos tanto te inspiró, como cantaste a tu pueblo, nadie jamás te cantó. Porque nacido sobre tus sueños, Luca González, quiero evocarte para decirte en estos versos que nunca, nunca he de olvidarte. Hoy la distancia me desespera, maldigo el día que abandoné mi rancho humilde, mi madre buena, pensando en ellos hasta lloré. Recuerdo las tardes que en ti yo pasé, feliz y dichoso mi dulce niñez. Qué horas hermosas me brindó el ayer, pueblito querido, rincón de placer. También tus bosques y tus llanuras, Luca González, quiero evocar. Y aquellas noches de clara luna, cuando a mi guaina les fui a cantar. Nunca me olvido de tus esteros, el caudaloso río Gualeguay, ni el dulce canto de ave silvestre, la que alegraron mi soledad. Recuerdo las tardes que en ti yo pasé, feliz y dichoso mi dulce niñez. Qué horas hermosas me brindó el ayer, pueblito querido, rincón de placer. Así cumplíamos con nuestros queridos oyentes. Muchísimas gracias por estar. Y Antonio Ramírez también, que nos pedía hoy Camino del Arenal, que en un rato nada más lo vamos a pasar, ya está programado. Así que gracias, Antonio Ramírez, por estar allí también y mandarnos tu mensajito. Gracias a toda la gente que está conectada a través de nuestra AM970, a través de www.lt25.com.ar y también a través de YouTube, Radio Guaraní. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí sintonizando nuestro programa. En Buenos Aires, Juan Carlos Abregu seguramente nos está sintonizando en silencio, porque él sintoniza pero no manda mensajes. A veces sí. Gracias
gracias por estar. Y bueno, tenemos para contarles también sobre la vida y obra musical de Oscar Ríos, ¿eh? Saludamos a don Carlos Zacarías también y su señora Antonia, ¿eh? Desde aquí nuestros saludos para ustedes, gracias por estar también. Y Oscar Ríos, que ayer justamente 6 de enero se cumplía un año de su fallecimiento, ¿no? Fallecía el 6 de enero del año 2023. Del año 2023 no, ya 2 años, ¿eh? Ya estamos en el 2025. ¿Ves que nos quedamos un poco atrasados? Bueno, nos saca un poco de contexto el año nuevo, los nuevos horarios, los nuevos años, ahí vamos, ¿eh? Pero bueno, ustedes sabrán disculpar. Y cantante, guitarrista, autor y compositor Nicolás Oscar Detler, artísticamente conocido como Oscar Ríos, nació en Campo Cheto, departamento La Paz, provincia de Entre Ríos, el 24 de noviembre de 1938. Su infancia transcurrió en una chacra familiar en cercanías de Paraje Quebracho, donde en su niñez realizó distintas labores de campo. A corta edad se inició en la guitarra y el canto en forma intuitiva. Radicado en Rosario en busca de un horizonte laboral, comienza a presentarse como glosista y presentador en pistas bailables de la época. Su debut profesional se produce en el conjunto del acordeonista entrerriano oriundo de Tacuara, Yacaré, Ramón Merlo. A instancias de don Ramón cambió su nombre verdadero de Oscar Detler por el seudónimo de Oscar Ríos, tomando el apellido materno, debutando en la célebre pista El Cañonazo de Rosario. En el conjunto de Merlo permanece por espacio de 9 años, realizando sus primeras grabaciones para el sello RCA Víctor. Retirado del conjunto de Merlo, se integra al conjunto del cantautor correntino Mario Millán Medina, con quien realiza presentaciones en las principales pistas de la región. Posteriormente recibe la invitación del acordeonista entrerriano Abelardo Di Mota para incorporarse a su conjunto, con el que realiza grabaciones para el sello 105. También participa del conjunto del cantor del Guarán Justo Pastor Borda. En el año 1970 se integra al conjunto de Antonio Tarragorros, de reciente formación, participando del disco debut titulado Chamamé, editado en el año 1971 para el sello Microfón, y realizando exitosas presentaciones en el Festival del Folclore de Posada, Misiones, y en el Festival de Cosquín, Córdoba. En 1972 es convocado por el rey del chamamé Tarragorros para integrar su conjunto, en el que permaneció hasta el fallecimiento de este, realizando presentaciones en pistas y festivales de toda la geografía del país y participando de la grabación de los discos Mi Disco de Oro del año 1972, Tengo que volver a mi pueblo del año 1973, en el año 1975 Adiós Gorgonio y Curuzucuateño Cosoy Chamigo, Bien de Campo del año 1976, Los Grandes del Litoral y El Gigante del Chamamé en el año 1977. Con posterioridad al fallecimiento del rey, forma junto a otros integrantes de ROS el conjunto Los Reyes del Chamamé, con los que graba 5 discos para el sello Emi Odeón, regresando al Festival de Cosquín en la edición del año 1982. Luego del alejamiento de algunos integrantes, Oscar Ríos forma junto al acordeonista Pedro Cáceres y al cantante y guitarrista Julio Gutiérrez el conjunto Los Grandes del Chamamé, con los que realiza grabaciones para el sello Profonar. Junto a Los Grandes del Chamamé, Oscar Ríos tiene la oportunidad de presentarse nuevamente en el Festival Nacional del Folclore de Cosquín. Alejado de los escenarios por problemas de salud, Oscar Ríos realiza esporádicas presentaciones junto a su conjunto denominado Oscar Ríos y Los Ríos, con los que se presentó en el Festival del Chamamé de Federal Entre Ríos, registrando 2 discos compactos. También se dedicó a la difusión de nuestro género, conduciendo el programa Chamameseando en una emisora FM de la ciudad de Rosario. En la fase autoral lleva la firma de Ríos obras como Homenaje al Peón de Campo, A los Corcovos, Gualeguay Orilla, Bien Áspero, Costumbres Felicianeras, Marca Clarín, Nostalgia del Terruño, Che Cordiona Cue, Soy del Quebracho, Orillando el Tajamar y Zapucay de Federal, por citar algunas.
Sus últimos años, Oscar Ríos repartió su estancia entre Villa Gobernador Galvez, localidad santafesina que lo distinguió como personalidad destacada en el año 2019, y Pueblo Libertador Corrientes. Oscar Ríos falleció en Rosario, Santa Fe, el 6 de enero del año 2023. Lo escuchamos cantar aquí a Oscar Ríos, claro que sí. Adelante, señor operador. Estás escuchando Atardecer Guaraní. En la puerta de un palacio un pobre niño mendigaba. Tengo hambre, tengo frío, tenga usted de mi piedad. Era agosto, pleno invierno, y la lluvia taladraba. Que era un rubio querubín. Un pedazo de pan duro mordisqueaba amargamente, repitiendo con tristeza una moneda por favor. Su conciencia y con voz aguardentosa se le oyó decir así: nunca
hay fiesta y hay riquezas, que la gente que nos sufre nada sabe de dolor. En los tristes cementerios y también en las iglesias siempre se halla un alma buena y un piadoso corazón. Esta noche es para hombres y por eso te aconsejo que abandones esta puerta donde nada te dará. Toma, hijo, esta limosna que te niegan hoy los ricos. Toma, hijo, estas monedas que te alcanzan para el pan. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Muchachos, esta noche saldremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones que al son de las guitarras dirán que no murió. Iremos por San Telmo, Barraca, Puente Alsina y flores dejaremos prendida en un balcón. La vieja serenata que nadie olvida, por eso que esta noche se hará recordación. Mujer, mujer, no te olvides de aquel que fue y te cantó en noches de luna llena, junto a las rejas su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana, abriéndose una ventana, muchas gracias se oyó. Por todas las parroquias reviven los balcones la vieja serenata del mozo trovador. Si parece que hablaran jazmines y malbones, como pidiendo acaso la vuelta del canto. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción. Y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvides de aquel que fue y te cantó en noches de luna llena, junto a las rejas su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana, abriéndose una ventana, muchas gracias se oyó. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Astros, dadme todos los fulgores, tierra, dadme toda tu grandeza, cielo, dadme toda tu belleza, dadme tu sublime voz, oh mar, bosques, selvas, valles y montañas, parques y jardines, aves, flores, dadme la fragancia y los mejores sones que un gran nombre de nombrar. Y tú la hija, y tú la hermana, y tú la novia, y tú la esposa, y tú la amiga en donde cuadre. Arrodillaos que de nombraros a la madre, la inmensa madre universal de nuestro amar. Que se arrodille todo el mundo ante su nombre, que se descubra todo el mundo ante la santa, y cada pecho se abra en flores cual la planta, y cada alma se haga un culto y un altar. Madre, nombre lleno de prodigio, porque solo el alma reconforta. Cuando el alma un gran
el infortunio es más tenaz. Madre, primer nombre que aprendemos. Madre, primer nombre que decimos. Y al agonizar lo repetimos. Para bien morir y hallar la paz. Y tú el malvado, y tú el perverso, y tú el infame. Y tú el que matas, tú el que robas, tú el que violas. Arrodillaos que Dios perdona y nunca sola. En las tinieblas del desastre os dejara. Porque ya cuando todo el mundo se horroriza de tu maldad y te abandona sin consuelo. Si es que está muerta te bendice desde el cielo. Si está viva más que nunca te querrá. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Escuchábamos a Oscar Río en estos hermosos temas. El primer tema, Pajarillo, Pajarillo, me hace recordar a mi papá, porque mi papá tocaba con la flauta ese Pajarillo, Pajarillo. Qué lindos recuerdos aquellos de la infancia. Luego La Limosna de Quechanduk y Basterra, este tema. Luego La Vieja Serenata de Ibáñez y Gómez. Y por último, Madre Universal de Mangali Carrillón. Nosotros aquí rindiéndole este merecido homenaje a este cantorazo como lo es Oscar Ríos, ¿no? Con todos estos temas muy nostálgicos, por cierto. Saludamos a nuestra amiga también Valeria Castillo, allí en Concepción del Uruguay. Saludamos a Antonia, que nos contestaba ahí a través de un mensajito. Antonia y Carlos Zacarías, muchísimas gracias por estar allí en la sintonía. Yo sé que les gusta muchísimo escuchar las historias, ¿no? Las historias de nuestros queridos músicos chamameceros. Un abrazo para ustedes enorme y ojalá, ¿no? Que todos tengamos un 2025 bendecido, sobre todo en salud. Gracias a toda la gente que está mandando mensajitos allí y nuestra querida amiga Rosa, que quiere saludar también a todos los vecinos allí de Primera Sección Chacras Sur, Ruta 126. Saludamos a Olguita Valenzuela también. Saludamos a nuestro amigo allí también de Tercera Sección Tierras Coloradas, Casimiro Valenzuela, que me decía, ahí en un ratito ya les voy a informar, que tiene un anteojo recetado que encontraron en Paraje Tunitas, por allí por cerca de Pereira, más o menos, me decía, un anteojo recetado que está en el poder de nuestro amigo Casimiro Valenzuela, y ya le vamos a pasar el número de teléfono, de nuestro amigo Casimiro. ¿Se acuerdan el teléfono la otra vez que también habían perdido por allí? Y Casimiro tenía en su poder, y la chica que lo había perdido en esa zona, él lo recuperó. Qué lindo gesto, mi amigo Casimiro Valenzuela. El anteojo lo había encontrado otra persona, ¿no? Y se lo dio a él porque le dijo, yo sé que pasan por radio el anuncio, así que ya vamos a darle a conocer el número de teléfono de Casimiro Valenzuela. En tanto, nosotros le contamos que ayer, 6 de enero, se estaba cumpliendo un año más del nacimiento de nuestro querido amigo Francisco Moando. Siempre en mi recuerdo, mi querido amigo Francisco Baltasar Moando, cantante, guitarrista y difusor chamamecero, que nacía en Musi, provincia de Santa Fe, el 6 de enero de 1940. Se inició en la guitarra y el canto en forma intuitiva a la edad de 7 años, realizando sus primeras presentaciones en la escuela Manuel Rolón. En el año 1954 se radicó en Buenos Aires, donde desempeñó distintos oficios, a la vez que se relaciona con la nutrida colonia chamamecera de la gran capital, realizando su debut profesional en el año 1955 en el conjunto Los Libreños, que integraban además Paquito Aranda, Alfredo Morales y Orlando Lucero. En el año 1956 es convocado por el acordeonista correntino oriundo de Esquina, Ramón Tito Aranda, para incorporarse a su conjunto, con el que realiza recordadas presentaciones en salas como el Palacio Urquiza y el Salón Colegiales.
Junto a Aranda tienen la oportunidad de realizar sus primeras grabaciones para el sello Pampa. En esta etapa además realiza presentaciones con el trío de Isaco Abitbol. En 1957, en una audición de radio, conoce a don Damasio Esquivel, que lo invita a sumarse a su celebrado conjunto, en el que permanece por espacio de 5 años, con presentaciones en las principales pistas del país y grabaciones para el sello Pampa. En el año 1963 regresa a su provincia natal, radicándose en la ciudad de Reconquista, retirándose parcialmente de la música, lo que no le impidió realizar actuaciones y grabaciones junto a consagrados artistas como Roberto Galarza, Tilo Trevisan, Julio Lorman, Pedro Montenegro, Paquito Aranda, Rubén Miño y Coco Cini, por citar algunos. A instancias de Francisco Moando se ha impuesto en 1990 como himno departamental de general obligado a la obra Ajapotama de Evaristo Fernández Rudas. En el año 1993 inició una destacada carrera de difusor de nuestro género a través de su audición Nostalgias Guaraníes, que se irradiaba por Radio Amanecer, y con la audición televisiva Fogón Chamamecero de LTV, ambas de la ciudad de Reconquista. En 2011, Francisco Moando volvió a los estudios de grabación invitado por el bandoneonista Tilo Trevisan para la grabación del disco Mi Fuelle y Yo, donde cantó las obras Noche Serena y Sueño Cruel y aportó obras de su autoría como Vieja Amistad. Francisco Moando falleció en Reconquista el 30 de abril del año 2024. Nosotros recordándolo a Francisco Moando, me acuerdo de esas charlas que teníamos a través de allí, de su programa, ¿no? en FM Amanecer de Reconquista, que estaba siempre los domingos a las 11 de la mañana, estaba él con su programa y solíamos salir al aire. Yo voy a ver si tengo por ahí alguna grabación en un pendrive para hacerles escuchar un día. Y vamos a escuchar el tema cantado por Francisco Moando, señor operador, después vamos a la pausa. Sueño que me dio la vida y por él voy a llorar. Sueño que me abrió una herida imposible de curar. Este sueño me ha quemado como me quema tu amor, y aquel sueño lo he llorado y aún llora el corazón. Sueño ilusión, llenos de nostalgia, por ansias de amarte, sueña el corazón. Solo a las auroras reveló mis llantos, terminan mi sueño, prosigue el dolor. Esa noche fue muy triste, destrozó mi corazón, y soñando nuevamente lloraré a tu traición. Viven en mis pensamientos mis penas y tu ingratitud, y vivo muy agobiado, matando mi juventud. Sueño ilusión, lleno de nostalgia, por ansias de amarte, sueña el corazón. Solo a las auroras reveló mis llantos, termina mi sueño, prosigue el dolor.
Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Hasta el 6 de enero, estas son las películas en cartelera del cine. A las 17 horas, Moana. 19 horas, Mufasa. Y a las 21:30, todo el terror con Susurros Mortales 2. El cine de la rural en cartelera. Hasta el 6 de enero, a las 5 de la tarde, Moana. A las 19, Mufasa. Y 21:30, Susurros Mortales 2. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 31 79. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Sonido e iluminación profesional. El Desvío. Lleva a su evento una musicalización personalizada para que tanto ustedes como sus invitados pasen un momento inolvidable. Contamos con 20 años de experiencia y equipamiento de primer nivel que avalan nuestro trabajo. Somos un equipo de profesionales que se esfuerzan en ofrecer un servicio a su medida para cualquier tipo de eventos, cumpleaños, casamientos, recepciones, conferencia, festivales, monitoreo para grupos. Contamos con iluminación LED, máquina de humo, bolas espejadas, DJ, animación, para que tu fiesta sea la mejor. Y nos fuimos en una. Aceptamos todos los medios de pago, presupuestos acordes a tu necesidad. Contactate con nosotros a través del 3774 50 35 39. Tu consulta no nos molesta. El Desvío, sonido e iluminación profesional. Y tu fiesta está más que garantizada. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos.
Abrió en Curuzucuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. En Montecaseros seguimos avanzando. Moderno y optimizado, el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Alimentos balanceados y concentrados proteicos, Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos, Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM 970. Es la hora 21. 13 minutos. Temperatura 28 grados. Humedad 70%. Subió la temperatura. Subió la temperatura. Y también los Super Hits. Verano 2025. Armamos todo para que este verano 2025 sea el mejor. Playlists increíbles, programas divertidos y claro, vos acompañando de donde estés.
En esta época del año, renovás el placard, tu habitación, pero lo que no cambiás es la radio que suena todo el tiempo. Todo el tiempo. Verano 2025. Cargado solamente de super canciones. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Continuamos así en la segunda hora ya de nuestro Atardecer Guaraní. Gracias a toda la gente que se comunica con nosotros. Saludamos a nuestro amigo Juan Ramón Alfonso. Y les prometimos que le íbamos a dar el número del teléfono del señor que tiene a su cargo el anteojo recetado que encontraron allí por ruta cerca de Tunita, cerca de la familia Pereira más o menos. Casimiro Valenzuela es el señor que tiene en su poder el anteojo. El teléfono es 3774 49 38 87, así que lo pueden llamar a él, a alguien que haya perdido su anteojo por esa zona. Está intacto porque me mandó la foto, está intacto, no le pasó ni un vehículo por encima, nada, así que está súper bien el anteojo y bueno, para la gente que lo haya perdido, ¿no? Se puede comunicar con el señor Casimiro Valenzuela al teléfono 3774 49 38 87. Muchísimas gracias por la solidaridad de nuestro querido amigo Casimiro Valenzuela. Saludamos a Manu Rodríguez, a Tere y a Eugenio también, que nos están sintonizando en Buenos Aires, y saluda a toda la audiencia, ¿no? Desde allí. Y bueno, también saludo para el operador, nos dice Manu. Gracias, Manu, por estar allí también haciéndonos compañía desde el otro lado. Saludamos a Juan Carlos Abregu también, que decía, mandame un link a algo, que quiero ver el programa, no solo escuchar. Bueno, ahí ya le mandamos el link de YouTube Radio Guaraní, así que gracias por estar, Juan Carlos Abregu. Saludamos a Neno y Alicia también allí en el sur de nuestro país, siempre sintonizando nuestro programa. Saludamos a la familia Martínez Álvarez, Damasio Martínez, Dominga Álvarez también, para todos ellos, para toda la familia, gracias por estar también siempre allí, haciéndonos compañía a través del programa y también, claro que sí, allí juntándonos de vez en cuando para disfrutar de nuestro querido chamamé. Les contamos, Petu Fernández, hoy justamente se cumple un año más de su nacimiento, este cantante, guitarrista, autor y compositor que nació en nuestra ciudad, en Curuzucuatiá, provincia de Corrientes, el 7 de enero de 1940, José María Petu Fernández, que se inicia en la ejecución de la guitarra en forma intuitiva, guiado por guitarristas curzucuateños como Pablo Benítez y Julio González. Sus primeras presentaciones las realiza a principios de la década del 60, integrando el celebrado conjunto Mi Provincia, dirigido por los acordeonistas Juan Manuel Veloso y Emilio Rubén Amarilla. En el año 1958 se radica en Buenos Aires en busca de un horizonte laboral donde se relaciona con artistas chamameceros, pasando a integrar el conjunto del bandoneonista Anselmo Galarza, con el que debuta en Radio Argentina. Posteriormente es convocado por los hermanos Damián y Enrique Sena para integrarse a su conjunto Los Haces del Chamamé, con los que realiza recordadas presentaciones en la pista del Gaucho Quero y en el Salón Verdi de la Boca. En el año 1966 recibe la invitación de Isaco Abitbol para incorporarse a su conjunto, en el que permanece por espacio de 2 años. Realizan grabaciones para el sello Music Hall. Posteriormente colabora en actuaciones y grabaciones con artistas como Coco Cini y Juancito el Peregrino. En 1974 se incorpora al conjunto del acordeonista entrerriano Ramón Quevedo, con el que tiene la oportunidad de realizar sus primeras grabaciones para el sello Prodisco. En esta etapa realiza además colaboraciones con el bandoneonista Tito Salinas y el zorzal de Corrientes Roberto Galarza. En el año 1986 se incorpora al conjunto de Abelardo Di Mota Hijo, con el que graba un disco, y en el año 1989 graba junto a su compoblano Pochulo Airé el disco Por Ser Nomás Guitarrero,
con la participación de Rudy Flores y el cantante entrerriano Octavio Osuna. En este registro aporta una obra de su autoría, A Orillas del Sol. En esta etapa graba además 2 discos junto al acordeonista Pedro Montenegro y participa como invitado en varios discos del acordeonista cursucuateño Juancito Huenaga. En el año 1999 grabó su primer y a la postre único registro como solista titulado Mi Patio Viejo, editado por el sello FY Producciones, donde lo acompañaron artistas como Pedro Montenegro y Jorge Huenaga en acordeón y Aldi Balestra en guitarra. Inspirado y prolífico autor y compositor, llevan la firma de Petu Fernández obras como Sarandí de los Recuerdos, Paloma Blanca Paloma, Luna de Curuzú, Mi Patio Viejo, Felices Días, Para Usted Doña Ramona, Me Hallo y Te Siento, ¿A dónde pregunto a dónde?, Amor Correntino, Canción para mi niña, Pueblo Querido, Fue nada más que una ilusión y Un día cangú de otoño, por citar algunas. José María Petu Fernández falleció en Buenos Aires el 15 de agosto del año 2002. Nosotros recordándolo aquí a este cursucuateño justamente en el día, en la fecha en que se cumple un año más de su nacimiento. Nacía el 7 de enero de 1940 José María Petu Fernández en nuestra ciudad de Cursucuatiá. Lo escuchamos cantar aquí con el conjunto de Juancito Huenaga. Pago viejo, cuánto te añoro, sendero largo, camino del arenal, junto al estero de aguas mansas, se pierde a lo lejos, bordeando el naranjal. Cuántas veces me esperaba, sentada bien empolvada, en la pradera de su rancho, o a la sombra de un saucedal. Desde lejos escuchaba la cosiboja de mi montado, con apero chapeado, escarceando al llegar. Pasaron años y no te olvido, vive en mi mente lo mismo o más que ayer. Si hasta la aurora me trae recuerdo de aquella tarde que yo te juré volver. Cuántas veces me esperaba, sentada bien empolvada, en la tranquera de su rancho, o a la sombra de un saucedal. Desde lejos escuchaba la cosiboja de mi montado, con apero chapeado, escarceando al llegar. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Como una osamenta tirada, allá en el medio de un cardal, mi tapera caída está, allí en la punta de esa cuchilla, como hueso entre el pastizal, sus horcones blanquean de lejos a su techo y a sus terrones, que a la zarza lo están cubriendo, caído hasta el piquete viejo, donde
mi bagual retozaba en las mañanas temprano, arisqueando que lo ensillara. Cuchilla que alegró mi vida cuando florida y cultivada, tristeza me causa al verla cubierta por la biznada. Hasta el frondoso timbó que de sombras la ha cubierto, un rayo lo parte en dos y despacito se va muriendo. Allí tuve una morocha de ojazos negros y bellos, cuanta siesta bajo su sombra acaricié sus cabellos, caído hasta el piquete viejo donde mi bagual retozaba en las mañanas temprano, arisqueando que lo ensillara. Cuchilla que alegró mi vida cuando florida y cultivada, tristeza me causa al verla cubierta por la biznada. Telefonía celular en Caguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caguazú 717 o llamanos al teléfono 3774-40-3800. En Cursucuatía contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774-425005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos, rectificación de cilindros en el día, tornería liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774-446660. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774-424202 y 3774-503778. Farmacia Farmalab, profesionales al cuidado de tu salud. En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá, reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773-458357. Talabartería y Curtiembre y Verá, con más de 40 años de trayectoria, Mercedes Corrientes. El rancho aquel que conocí, allí viví. Supermercado El Turco 2, en calle Martín Fierro 880 en barrio Villa Dolores. Con todos los productos que usted necesita para el hogar.
Contamos con carnicería, fiambrería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, comestibles. Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábado de 7:45 a 12:30 y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Los esperamos en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores. Supermercado El Turco 2. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Telefonía celular. Así continuamos con nuestro programa. Gracias a la gente que se comunica con nosotros. Y bueno, les damos el número de teléfono una vez más de Casimiro Valenzuela, que tiene el anteojo recetado que fue encontrado allí en cercanías de la familia Pereira, en Paraje Tunita. El número de teléfono es 3774493887, así que alguien que lo haya perdido, un anteojo recetado, está en perfectas condiciones y lo tiene nuestro amigo Casimiro Valenzuela. Pueden llamarlo al teléfono 3774493887. Saludamos a toda la gente. Griselda Salas, que desde Solaris nos dice: hola Itatí, ¿cómo estás? Te estamos escuchando acá en Solaris. Dedicarle un tema a toda mi familia, mis hermanos, sobrinos, sobrinas, hermanas. Un abrazo a todos de parte de Griselda y Fernando. Bueno, un abrazo, Griselda Salas, nuestra fiel oyente desde Solar y Corrientes. Muchísimas gracias por estar, la gente que se comunica con nosotros. Muchas gracias, Juan Ramón Alfonso, también por comunicarse. Nosotros también vamos a pasar. Ahora tenemos a Tilo Escobar, se lo vamos a dedicar al gringo que nos está sintonizando, que le gusta mucho Tilo Escobar. Tenemos estos dos temas. Adelante, señor operador.
monte adentro donde el macho zapucay está avisando a lo lejos que va cayendo el lapacho entre el duro quebrachal. Quiebra el silencio, el grito largo en la tarde tropical. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Así escuchábamos a Tilo Escobar, estos temas Boy Tatá que le pertenecen, ¿no? Y Zapucay Pucú, se lo dedicábamos al gringo. Y ahora le vamos a leer un escrito que salió publicado allí en la página de Yayetopá, de Paso de los Libres, el 27 de diciembre de 2024. Lupi Migueles es el que publica y dice: hoy ordenando algunos escritos me encontré con este que hace años lo escribí y que en estos tiempos no está de más compartirlo. No tiene título, pero bien podría llamarse El carro del chamamé. Me pregunto muchas veces, ¿qué será del chamamé? El día que ya no estén quienes empujan el carro, cuando se agoten sus manos y los brazos se acalambren, cuando las piernas se cansen de chapalear en el barro, cuando de andar tantos años por un sinuoso sendero se les ampollen los dedos y el caminar se detenga a mirar aquella huella que dejaron con sus pasos y animar desde un costado para empujar con más fuerza. ¿Cómo no hallar la respuesta a la pregunta inicial? Si sabemos apreciar ese admirable legado de quienes se arremangaron para marcar el camino, quiero decir, yo me animo, me ofrezco para empujarlo. ¿Cómo no hacerlo, mi hermano, si al extender la mirada veo la senda marcada por la rueda de la historia, que en su vuelta giratoria fue asentando contra el suelo las esperanzas de un pueblo que no perdió la memoria, que en su firme trayectoria fue cargando las maletas de relatos, de vivencias y de un idioma sagrado, que para nada es pasado, más bien futuro y presente, aunque algunos lo renieguen al guaraní bien hablado. Lo valioso de ese carro fue que por esas rendijas fueron pasando las semillas de la música y la danza, abonada con constancia y regada con paciencia, cosechada con la ciencia del que tiene poco y nada. Con la raíz bien cuidada la cosecha será buena. Si alguna duda le queda a reempujar, yo lo invito. Aporte usted su granito, que entre todos es mejor. Con la palabra y la acción avanzamos despacito. El chamamé es infinito, con eso respondo a todo, porque en él guardo mi modo de un sentir más que sincero. Juntémonos, compañero, que el viaje aún no termina, y empujemos en su vida el carro chamamecero. Guitarrita mía, ojalá se asome. Es esta la casa de quien tanto amé. Es solo un cumplido esta serenata a una guaina vieja de su novio pues. Cuando estoy alegre me vienen nostalgias, vos siempre conmigo acompañándome. Otra vez no vino el acordeonista, se quedó fundido en el almacén. Me sé de memoria sus ojos marrones, como cada curva de este terraplén, donde hay buen recuerdo las cenizas quedan
y esta ventanita se abrirá también. San Juan Parirema, ahí viene el cuellista que empeñó el estuche en el almacén. Un trago romero y apagarle al hipo y un chamamecito que va a amanecer. Guitarrita mía, irás al ropero y yo calladito junto a mi mujer. Una cana al aire no hace mal a nadie, si después de todo esto ya fue ayer. Como fotos viejas en día de lluvia, un lindo resuello para el corazón. Se pierde el pelaje pero no las mañas, para el zorro viejo no cuenta el portón. Me extraño que el bovino venga ladrando, ni me pegó dentro tal cual como ayer. Es que me he olvidado que hace 20 años ya no vive nadie en la tapera Cuen. Perdóname hermano, hoy era el cumpleaños, siempre en esta fecha yo suelo venir a una serenata en la tapera vieja, recordando un tiempo que fui muy feliz. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Suena acordeón Momburú, que el viento me está trayendo. Bailongo en un rancho viejo, 2 leguas que caminar. Pero yo sé que al llegar, si está bailando con otro, con un solo cabezazo se queda sin dama el mozo. Me susurra en el oído el viento, ojo, jaú, mientras reanima mi sangre un acordeón Momburú. Así escuchábamos a Mario Bofil y saludábamos con estos temas a nuestro amigo Juan Ramón Alfonso, Serenata en la Tapera Vieja y Acordeón Momburú. Gracias a toda la gente que se comunica, que está en contacto. Gracias Patricia Aguirre también. Saludamos a Eduardo Núñez, desde aquí, desde nuestro programa. Así que para todos ustedes que están ahí en contacto con nosotros, muchísimas gracias por estar. Para el barrio Centenario también, para las familias Perichón que están allí en el barrio Centenario y para toda la gente que sintoniza en esa zona, gracias por estar. Saludamos a nuestro amigo Miguel Soria también en barrio Sarmiento, que siempre nos sintoniza. También para la gente de barrio Santa Teresita,
para toda la gente en los barrios de nuestra ciudad que sabemos nos sintonizan, Yaguar Rincón, Villa Belgrano, Villa Dolores, por todos lados nos sintonizan, así que gracias. También en el galpón allá en la entrada de nuestra ciudad, sabemos que también nos sintonizan allí en ese lugar, en el lugar de trabajo, la gente trabaja y sintoniza la radio. Muchísimas gracias, sabemos que les encanta el programa, les encanta nuestro chamamé tradicional que difundimos aquí en nuestro atardecer guaraní. A la familia Villalba también, desde aquí un saludo para ustedes, para Nilda, para Carlos Rubén Villalba también y para toda la familia que sabemos están siempre en nuestra sintonía. Gracias a todos ustedes, nosotros aquí felices de que estén allí sintonizando nuestro programa. Y Alicia también, que desde el sur nos hacía llegar su mensajito que nos decía que todavía no entró el sol por allí, ¡Qué bárbaro! Todavía no termina de oscurecer allí en el sur de nuestro país, tan distinto, ¿no? Así que, pero bueno, Neno ya está descansando, dice, pues se levanta a la mañana temprano y bueno, anda todo el día, así que ya descansa porque a las 3 de la mañana arriba el Neno. Así que, bueno, que todo este tiempo está allí con mucho rodear, dice, ya empezó a rodear para la esquila, bueno, así que empieza el jueves, imagínense los miles y miles y miles de ovejas por esa zona, ¿no? Así que bueno, un abrazo para Alicia, para toda la gente que están allí sintonizándonos, también nuestro amigo que nos dice gracias, Juan Ramón Alfonso, ¿no? Gracias por estar. Julio Barrios, nuestro amigo del barrio Santa Teresita también, que nos sintoniza. Para Vale y Antonio también saludamos, Antonio Taibo y Valeria, también para ustedes. Y Antonio Taibo va a estar próximamente ahí actuando en la fiesta del chamamé en Corrientes con los héroes de Malvinas, va a estar allí Antonio Taibo también. Ya les vamos a contar la fecha, creo que es el 17 de enero, pero no estoy segura, así que ya el jueves vamos a traer todo aclarado, cuándo van a estar, a qué hora y la fecha. Así que éxitos total para los héroes de Malvinas ahí con Antonio Taibo en acordeón. Y bueno, gracias, gracias, ¿qué más decirle? Gracias a toda la gente que está en sintonía allí. Ahora tenemos unos románticos, para la gente romántica. Después nos despedimos, señor operador. Adelante con Hermes Solís. Voy a cantarle a tus ojos que me tienen prisionero. Voy a cantarle a tus labios hecho de jazminero. Son tus caricias cual perla, tus mejillas son rosadas. Conjuga tu piel morena a mi niña enamorada. Dios quiso que esté a mi lado como guía mi sendero y propone al destino este amor puro y sincero. Por eso pido al Señor que en mi noche cual estrella me brinden siempre el fulgor de tus ojos, mi morena. Estás escuchando Atardecer Guaraní.
suave como soplo del viento sur en la tibia noche primaveral, en el fuego lento de tu mirada, quemaré la leña de mi pasión, mientras que dichoso florecerá como rojo ceibo mi corazón. Las estrellas y la luna litoral encendieron en el cielo su fulgor y se alegran porque saben que vendrás al refugio que te brinda mi calor, dulce correntina de Curuzú que pronto a mi lado regresará, suave como soplo del viento sur en la tibia noche primaveral, en el fuego lento de tu mirada, quemaré la leña de mi pasión, mientras que dichoso florecerá como rojo ceibo mi corazón. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Hermes Solís, escuchábamos ahí con el conjunto allí, ¿no? Con los hermanos Oviedo acompañándolo ahí en estos temas, a mi niña enamorada y dulce correntina. Bueno, nos despedimos nosotros porque le vamos a dejar en compañía de Nélida Argentina Zenoni este tema homenaje al Gaucho Gil, porque mañana justamente es el día del Gaucho Gil en que todos los fieles celebran el día del Gaucho Gil, así que nosotros aquí le vamos a rendir ese homenaje y para todos los fieles vamos a escuchar ese tema como despedida. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo jueves. Aquí a la hora 20 vamos a estar nuevamente con nuestro Atardecer Guaraní. Gracias, José Estilo. Y lentamente la noche se va poblando de estrellas. Y ya al final de la huella nos debemos despedir, prometiendo regresar cuando suenen los acordes de guitarras y acordeones con mi lindo chamamé. Sale pa'l norte y tira al oeste y se va. A poco más de una legua de Mercedes, allí está. Parece una llamarada quemando el espinillar. Las velas prenden abajo las banderas al flamear. Dicen que un 8 de enero después de un San Baltasar, de lo decía María la partida policial, lo sorprendió y lo detuvo cuando se puso a cestear. Y aunque estuvo acompañado, nada pudo y se entregó. Mataron a trabucazos a los otros que eran 2 y a él, pues tenía sentencia por gauchillo y desertor, lo colgaron de los pies y un indio lo degolló. Cuentan que siendo famoso por su gran temeridad, con un payé en la mirada y otro en la mano, capaz de paralizar a toda la partida policial, lo grande de Antonio Gil fue que no quiso pelear, si hasta les dio su cuchillo para hacerse degollar. Eso sí, dejó bien claro su inocencia federal. Si robó, le robó al rico por justicia popular. La inocencia de los pobres se llama necesidad, chamigo. De faja y poncho rojo tenías en los ojos camureí. Por eso es que mirabas y enamorabas
culpabas o castigabas a Antonio Gil. Dicen que San la Muerte cuidaba de tu suerte, Antonio Gil. Y los que te buscaban, si te tiraban, no te pegaban, Antonio Gil. Correntino y te, gente fiel de más, si te alzaste fue por la libertad. Guapocumba, limpia sangre abad, moriste en tu ley por la libertad. Ni bien volvió la partida cumplida la comisión, se comprobó la inocencia y la gente se enteró por los mismos matadores de todo lo que pasó y de la cruz de espinillo que allí clavada quedó. La cruz que tanto jaleo vino a suscitar después, cuando el dueño del lugar barrió con todo. Allí fue que se quedó medio loco y le empezó a suceder una collera de cosas que son para no creer. Desde entonces los viajeros le dejan algo al pasar: plata, velas o cigarros, que usted los puede ocupar con tal que rece al llevarlos por el difunto nomás. No vaya a pasar de largo, ya que le puede ir mal.